Ángela Delgado, presidenta de ASAGA, Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. Muy buenos días. Buenos días. Hola Ángela, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues pasando, ya te dije, 2 días, 3 días que me he cogido un poco libres, a ver si bajo la tensión de toda esta época de manifestaciones y todo esto, Y que lo hemos que estado un poco sobrecargados. y lo que no son manifestaciones, porque parece que a perro flaco todos son pulgas. Ángela, llevamos unos días con algo de lluvias. ¿Qué significa esto para el campo canario? Bueno, pues la verdad que ha sido bastante dispar la lluvia, ¿no? Hay zonas en las que ha llovido mucho y otras en las que, bueno, ha dado un pequeño riego, alguna zona que no ha llovido. En fin, hemos tenido un popurrí de tipos de lluvia, pero bueno, agradecidos, que el agua siempre es bienvenida, que venga sin viento y sin destrozo, y siempre es bienvenida. Tranquilita, como ha venido, y al parecer estos días podría caer algo más. Antes de seguir con lo que significa la lluvia y la escasez de la lluvia, antes mencionaba todo ese momento convulso de manifestaciones, protestas, y que aún no ha terminado, no ha finalizado, porque en la península se siguen dando movilizaciones y en las sedes de las afueras del Parlamento Europeo también. ¿Qué ha significado esto, Ángela? ¿Ha servido de algo? ¿Se ha conseguido algo? ¿Se va a seguir en la misma tónica? Bueno, hasta ahora lo que se ha conseguido son pequeños gestos, son pues el cuaderno digital que no se va a exigir hasta 2027, son explotaciones de menos de 10 hectáreas que quedan menos sujetas a normativa, pero todavía hay mucho por hacer, todavía necesitamos que se hagan otros cambios y que se quite un poco el pie del acelerador con el sector primario europeo, porque necesitamos esas cláusulas espejo, necesitamos pues que la hipocresía que tiene Europa de dictar unas medidas para los que estamos dentro y otras para los que vienen de fuera, tiene que terminar. Yo creo que las manifestaciones van a seguir encadenándose, y aquí en Canarias también preveo que volveremos a salir a la calle antes de las europeas. Tenemos que decirles a nuestros futuros parlamentarios europeos qué es lo que queremos, y por supuesto yo creo que la presión no va a bajar, vamos a continuar, porque si no el campo va a morir, y yo creo que si morimos, moriremos luchando. Uh-huh. En la convocatoria para las elecciones europeas, la campaña, digamos, empieza el 20 de mayo, a partir del 20 de mayo, si no estoy confundida. Entonces estas movilizaciones me imagino que serán antes, en lo que queda Sí, abril, que tienen que ser comienza. previas exacto, tienen que ser previas a esa campaña de las europeas. Y Uh-huh. bueno, ya hemos tenido experiencias en estas manifestaciones que hemos organizado, y bueno, creo que la que podamos hacer para esa previa a las europeas va a ser mucho más interesante. Uh-huh. Ángela, decía hipocresía de las directrices europeas en cuanto a legislación. Por un lado, a los europeos se les exigen medidas que rozan el abuso, digamos, ya, según las protestas, y sin embargo no invaden productos de terceros países. Hace unas semanas escuchábamos, veíamos, sentíamos esa alarma por las fresas que llegaban de Marruecos totalmente contaminadas. Sí, efectivamente, el discurso de Europa para los europeos es que tenemos que ser más verdes que nadie, que el medio ambiente europeo hay que protegerlo, pero no vemos que tienen la misma preocupación Europa por proteger la salud de los europeos, permitiendo importaciones venenosas, importaciones de países donde trabajan niños, de países donde se utilizan venenos que aquí hace más de 20 años que no se utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Tratados, acuerdos que siempre tienen entre manos productos del campo. Siempre somos la moneda de cambio para esas grandes
acuerdos internacionales donde Europa vende, pues no sé, vehículos, tecnología, y a cambio la moneda de cambio son productos de terceros países que, vuelvo a repetir, sus empleados no cumplen las mismas normativas que nosotros, sus productos, sus campos no están tratados con la misma eficacia y con la misma salubridad que los nuestros, y por eso esto se transforma en una competencia desleal autorizada por Europa y que no estamos de acuerdo, que hemos dicho basta, ¿no? Y te pongo un ejemplo, Tere, muy sencillo. En el 2022, por normativa europea, se prohíben las jaulas para todos los animales en jaulas. Hay que bajar todos los animales al suelo. Díganse los conejos, díganse los pollos, las gallinas, todo al suelo. Muy bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo que por bienestar animal todos los animales bajen al suelo. Pero ¿por qué después esas jaulas se venden a Marruecos o se venden a terceros países y sí se permite la importación de esos huevos que vienen a competir con nuestros huevos? ¿Qué pasa? ¿Que a Europa no le importa el bienestar animal en esos terceros países? ¿Solamente estamos preocupados por el bienestar animal en Europa? Nos parece una hipocresía y nos parece que de verdad tenemos que jugar agricultores y ganaderos con las mismas normas. Y me imagino, usted dice el bienestar animal, pero parece que tampoco le importa mucho la salud, porque el alimento que se da a esos animales tampoco cumple la normativa europea. Exactamente, harinas animales, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, en esos países donde se importan productos agrícolas, pues vemos la incidencia de venenos que están entrando. ¿Alguien se ha preocupado por eso? Yo creo que no se inspeccionan ni el 0,5% de las importaciones de frutas y hortalizas, ni los orígenes, ni la salubridad de esas importaciones. Yo creo que lo más fácil es pedirle a todo el mundo las mismas condiciones de producción, y si no se cumplen esas mismas condiciones de producción, no se permite la importación. O se grava con aranceles para efectivamente que sean tan caras como las nuestras, y así el consumidor pueda decantarse al mismo precio por un producto europeo que sí le da garantía de salubridad. Ángela, y si esto lo traducimos, lo que estamos hablando, ese favoritismo a la exportación de terceros países, la exportación no, la importación de terceros países, lo traducimos en puestos de trabajo nacionales, ¿cómo queda el dibujo? Pues efectivamente cada vez perdemos más puestos de trabajo porque con todas estas subidas que hemos tenido, porque no olvidemos que el sector primario ha subido, como en este país han subido los sueldos, el sector primario se han subido más de un 40% los sueldos, que no estamos en contra de ello, pero lo que quiero decir es que esto se repercute luego en los precios de los productos. Si ponemos materias primas, si ponemos todo lo demás, pues los productos han subido mucho más que lo que sube lo que viene de fuera. Lo que hace es sacarnos de la competitividad, nos hace cada vez menos competitivos, porque nosotros todas esas normativas tenemos que trasladarlas a los precios, y lo que hace es más atractivo el producto de fuera frente a lo que se produce en Europa. Es por esto que la gente está pues muy calentita y a punto de o cerrar explotaciones o morir matando. Yo creo que sería el eslogan, ¿no? Porque es que están acabando con nosotros, con tanta burocracia, con tanta legislación, con tanto cuaderno, con tanto registro, que agricultores y ganaderos no tienen tiempo de todo eso para después además producir. No olvidemos que toda esta reglamentación, todo esto que se nos impone, toda esta normativa cuesta dinero. O sea, un agricultor tener que llevar todos esos registros, tener que llevar a la nube pues un registro digital de pesticidas, etcétera, etcétera, si no sabe hacerlo, al final tiene que pagar para que lo hagan. O sea que todo esto se suma a la cantidad de dinero que encarece los cultivos cada vez más. Lo que está claro, Ángela, es que Europa parece que no tuviera demasiado interés, por no decir casi ninguno, con la agricultura y la ganadería europea de in situ. Se favorece la exterior. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el interés para que desaparezca el campo europeo? Bueno, hay un excesivo ecologismo que quiere sobreproteger absolutamente todo
los campos europeos interpreta que la agricultura y la ganadería son depredadores de ese campo europeo, para nosotros erróneamente. Hemos asistido pues las últimas, digamos, la mala información que hay, que se criminaliza a agricultores y a ganaderos, y pongamos algún ejemplo. Se habla de las emisiones de los animales, según la FAO son un 10%. Entonces, esto de verdad, hacer responsables a las vacas del cambio climático, hacer responsables a los animales de las emisiones de CO2, cuando tenemos millones de vehículos, miles o cientos de miles de aviones que surcan los cielos, etcétera, 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 yo creo que a una mente normal esto le parece una burla, ¿no? Y luego, pues, otros ejemplos que se podrían poner, pero en general se ha criminalizado a todo lo que es la agricultura y la ganadería, y lo que se busca es restituir la naturaleza, que esa es la última ley que se pretende hacer, que es que se restituya la naturaleza a su estado inicial. Cuando tú has hecho una explotación, pues después que tengas que restituir la naturaleza a ese estado inicial. Esto nos parece una aberración absoluta, ¿no? ¿Y de qué vamos a comer? ¿De dónde van a venir los alimentos? Porque parece que es que los alimentos no vienen del campo, ¿no? Vienen de otros sitios, y al final lo que se ve es que acaban con los pequeños agricultores, con los pequeños ganaderos, y después todos estos terrenos son comprados por grandes multinacionales que son las que van a ejercer la agricultura y la ganadería del futuro, y que nos van a vender los productos como en grandes franquicias a unos precios desorbitados. Una manera de controlar el sector agrario por completo, ¿no? Exacto, y de invertir esas grandes fortunas que se hacen en otros sectores que ya no saben qué hacer con el dinero, y bueno, se convierten los productos agroalimentarios en cotizaciones en bolsa, en fondos de inversión que vienen a por esos terrenos, para seguir ganando más y más dinero y tener más y más negocio. Ángela, volviendo al tema de productos que nos llegan de terceros países, ayer escuchaba que finalmente, a pesar de las quejas, a pesar de todo, la línea que une Fuerteventura con Tarfaya, pues va para adelante y se abrirá en breve, en un par de meses. Se pondrá operativa. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestras quejas y vamos a elevar el tono. Nosotros tenemos claro que si no se toman medidas, que es lo que se ha prometido, aunque todos sabemos que a todos los políticos de todos los colores se les llena la boca con que eso va a ser poco más o menos que, no sé, la panacea. Ayer escuchaba del muro de Berlín, va a ser la frontera del muro de Berlín, pero ya sabemos todos que eso va a ser un pase sin llamar. Entonces, bueno, pues no nos asustemos de nada, y los ciudadanos, yo hago un llamamiento a la movilización, porque de verdad que cuando nos demos cuenta de que vamos a quedarnos sin alimentos, de que vamos a quedarnos sin razas autóctonas, de que vamos a perder terreno agrícola, de que vamos a perder autonomía alimentaria, de verdad que va a ser demasiado tarde cuando reaccionemos. Ayer escuchaba a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura decir que no sabía de qué se quejaban algunos sectores cuando en el puerto de Las Palmas también entraba mercancía y productos y coches de Fuerteventura. Bueno, yo no soy conocedora de eso, una comparación odiosa, pues no tiene nada que ver, pero... odiosa, pero además, esto ya lo dije una vez, si esos señores saben que están entrando mercancías prohibidas, si saben que por algún puerto está entrando algo que no está entrando en condiciones, ellos son los obligados a denunciarlo, no a querer hacer lo mismo que lo que se hace en otros sitios cuando se hace mal hecho. Señores políticos, si ustedes saben que están entrando cosas que no deben entrar, ¿dónde están sus denuncias? ¿Dónde están sus denuncias? Esta es otra hipocresía de los políticos. Ahora volvemos a la lluvia, Ángela. Es poca la que ha caído. Hemos visto imágenes de esos barrancos, sobre todo de Lanzarote, corriendo, parecen cascadas. Hemos visto el agua correr por zonas de Gran Canaria, pero correr hacia el mar.
¿Cuándo se va a canalizar? ¿Hay alguna idea, alguna intención de que esa agua se pueda usar, se pueda recoger, se pueda hacer útil? Pues yo la verdad que tengo tan pocas esperanzas como tú, Tere. La administración es, por poner un ejemplo, aquel dinosaurio que tenía un sistema nervioso tan arcaico que le mordían la cola y cuando le llegaba la información al cerebro ya se había desangrado, ¿no? Pues esto, nuestra administración cada vez más pesada, cada vez más burocrática, yo te diría cada vez más burocrática, Uh-huh. acabará con todo porque todos son millones de euros, pero efectivamente vemos que las aguas van al mar, que no se permiten tomaderos privados en los barrancos y que lo público no hace nada tampoco. Entonces, sinceramente, el panorama es bastante feo porque estamos sufriendo, los alisios se están retirando, este invierno hemos visto que prácticamente ninguna borrasca ha bajado, en fin, vemos que el futuro es pues el de nuestros vecinos, ¿no? Estamos al lado de un desierto, de los mayores del mundo. Nuestro clima es diferente por los alisios, y esos alisios dejan de bajar, pues probablemente volvamos a un clima desértico, que es el que nos corresponde por latitud, y entonces empecemos a tener problemas de abrir el grifo, porque al final el ciudadano solamente se preocupa cuando abre el grifo y no tiene agua, ¿no? Uh-huh. Esto ya está pasando en Fuerteventura y Lanzarote, y sin embargo, pues en esa primera mesa del agua solamente se convocó la administración, que estaba previsto que estuviéramos también nosotros, y solamente se convocaron entre ellos. Esperemos que entre ellos de verdad se pongan las pilas y empiecen a hacer algo. La verdad que es cuanto menos anecdótico y cuestionable lo que le decía, ver cómo recientemente se está tramitando esa posible declaración de emergencia hídrica en Tenerife, ya está en Lanzarote, está en Fuerteventura, y hemos visto esa agua que se desperdicia, esa agua que se va, que no hay no hay manera. Escuchamos a agricultores de distintas islas quejarse de cómo se pierde más del 60% del agua que cae por las canalizaciones, por falta de actualización y acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas, y solamente se piensa en las potabilizadoras. Y solamente se piensa en poner más desaladoras y tener más agua. Esos ayuntamientos que pierden algunos hasta un 45% de sus aguas, uh-huh, pues no sé en qué está pensando. Yo creo que eso sería un motivo para que un alcalde no saliera más, desde luego. Pero nadie está preocupado por esto. Solamente los agricultores, que somos los que vemos restringidas nuestras aguas, son los que nos preocupamos por aprovechar cada gota de agua que tenemos, ¿no? Uh-huh. Ángela, se acerca, bueno, la primavera, ya muchos esperan las cosechas, las papas, todo esto. ¿Cómo lo ven ustedes desde Asaga? Porque hace un par de meses no podemos olvidar a cómo se pagaron el kilo de papas y a cómo se pagaron las de fuera, que no entiendo por qué siguen un precio tan elevado las papas que nos llegan de fuera, de Reino Unido, de Egipto y de todo lo demás. Bueno, yo creo que esto de los precios altos ha venido para quedarse, Tere. Entre otras cosas, en la papa, las cosechas de este año del sur de Tenerife prácticamente son inexistentes. Los vientos y las temperaturas altas desde enero se las han llevado. Uh-huh. O sea, que no esperemos que haya bajada de precio. Las de aquí se entiende que es en ese precio. Además, yo creo que para el trabajo que dan y la calidad que tienen, hasta demasiado bajos se estaban pagando. Pero las que nos llegan de fuera... No olvidemos que las recogidas en Canarias son a mano. Uh-huh. Sí, por eso. A mano, y competimos con terceros países que recogen con grandes maquinarias, ¿no? O con mano de obra muy barata. Si hablamos de Egipto, por ejemplo, o Marruecos o Argelia, ¿no? Pero efectivamente este año pasado ha habido una coyuntura complicada porque Europa ha tenido problemas para recoger. Se estima que un 20% de la producción europea quedó bajo tierra porque no paró de llover. Y al no parar de llover y llegar las heladas, pues esas papas quedaron bajo tierra. Entonces, digamos que el tubérculo ha estado más buscado en los mercados y por eso no ha habido esas caídas de precios.
Ángela, y ya para finalizar, tenemos un lleno prácticamente total de turismo y ya no se puede separar temporada alta de temporada baja, porque al parecer es así durante todo el año. En los restaurantes de esos hoteles, se promociona el producto canario, se hace uso del producto canario, o eso ha pasado también al recuerdo. Bueno, yo creo que hay una parte de la restauración de la que hace producto típico canario, restauradores, digamos, de restaurantes, de tascas, de guachinches, que sí, que hacen un tipo de comida y yo creo que se defiende el producto canario. Y en los grandes hoteles, a lo mejor de 4 o 5 estrellas, gran lujo, sí que hay cocina especializada que busca el producto kilómetro cero, que busca el producto de cercanía, el producto de temporada y vende este producto, le saca partido a esta filosofía de vida, ¿no? Uh-huh. Pero yo te diría que el 90% de los turistas que vienen a Canarias o vienen con un todo incluido o vienen para no salir de los hoteles y entonces todo lo que se comen es congelado, ultra congelado o del origen más barato que se consigue, ¿no? Uh-huh. Con lo cual eso es una tarea que todavía está pendiente. Y nosotros también desde ASAGA lo hemos denunciado, que todos los pliegos de los concursos, de la administración y todo, tienen que empezar a hablar de que hay que primar el kilómetro cero, de que de verdad, si nos creemos el discurso de la huella de carbono y nos creemos todos estos discursos, debemos empezar a poner en esos pliegos de los concursos ese mismo discurso, o sea, ponerlo en papel. No solamente llenársenos la boca cuando tenemos un meeting para decir que somos todos muy verdes, muy ecologistas y vamos con los logos puestos de ser sostenibles, etcétera, etcétera, sino que de verdad hay que empezar a bajar los pies a la tierra y hay que poner todos esos requisitos de los que tanto presumen, ponerlos en los papeles para que efectivamente, por ejemplo, todas las administraciones, colegios, hospitales y todo, se prime el consumo del producto local frente a lo que viene de fuera. Pues esa pregunta se la hago porque ya que nuestros dirigentes, nuestros políticos, nuestros cabezas en las administraciones públicas hacen mención a que la ciudadanía colabore con el campo, con el sector primario, kilómetro cero, aunque sea un par de céntimos más el costo, pues que se apliquen el cuento y lo lleven también a todos esos visitantes que casi lo traen todo desde fuera, que no queda casi nada aquí. Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tere, muchísimas gracias a ti por tu interés por el campo, que lo tienes siempre a flor de piel. Pues sí, así es. Un abrazo, Ángela, y a disfrutar de estos días de descanso. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.